Ante todo, quiero agradecer a la Bolsa Boliviana de Valores por esta invitación, a Hugo Morató y a Pablo en su persona, a todo el directorio de la Bolsa. También a las autoridades de AFI, que ayer tuvieron la gentileza de recibirme. Compartimos una reunión de trabajo, les diría, y hemos plantado una semillita para empezar a trabajar en una cooperación, no sé si una cooperación técnica, pero por lo menos compartir nuestra experiencia en Argentina, así que con gusto trabajaremos juntos en los proyectos que ustedes tengan y esperemos que también nos puedan ayudar en los propios. Hay disculpas, pero el único efecto que me causó la altura es un poquito de falta de aire. Bueno, lo que les quiero decir ante todo es que yo no vengo a contarles, a darles una fórmula mágica, porque no existe una fórmula mágica. Tampoco les vengo a decir qué es lo que tienen que hacer aquí en Bolivia, porque lo que he aprendido en todos estos años es que no hay una sola solución, sino que tenemos muchas herramientas que, por lo menos en Argentina, vienen dando resultado y que pueden servir para inspirarlos a ustedes para que puedan encontrar sus propias soluciones, que no necesariamente serán las mismas. Esto les va a servir para tomar las ideas y crear su propia regulación, adaptar la regulación que ya tienen. La cuestión no es empezar de cero o romper todo, porque ustedes tienen un mercado que funciona. Quizás no funciona como quieren, quizás necesitan darle más profundidad, quizás tengan que modernizarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Argentina? Nosotros tenemos una ley que es bastante nueva porque es del año 2012, la anterior era la 17811 que venía del año 1968. Y lo que hicimos es, dentro de ese marco normativo, esta gestión, yo hace 2 años y 4 meses que formo parte del directorio, nos sentamos, hicimos un análisis para ver dónde estábamos parados, qué necesitábamos para poder avanzar, para poder crecer, para darle esa profundidad que necesita el mercado. Lo más importante, hoy hablaba con alguien en el almuerzo, es generar confianza. Nosotros es un país que después de muchos años hemos perdido la confianza de nuestros inversores, y especialmente los inversores internacionales. Eso se pierde en 1 minuto, pero se tarda mucho tiempo en recuperar. Y una de las formas de recuperarlo es tratar de generar un marco regulatorio sólido y que los inversores se sientan protegidos realmente. Para avanzar, primero tenemos que entender dónde estamos parados. ¿Esto está funcionando? Sí, ok. Tenemos que saber dónde estamos parados y lo que hicimos fue juntarnos con las empresas, porque algo que caracterizó a este directorio es la apertura, el diálogo con todos los actores del mercado. Entonces, llamamos a la Cámara de Sociedades Anónimas y dijimos, a ver, queremos saber qué piensan ustedes de la Comisión Nacional de Valores. Total, no había compromiso, éramos nuevos, no podían decir lo que pensaban y lo que ellos veían de nuestro marco regulatorio. Y básicamente lo que encontramos y que pudimos definir en 4 puntos, que posiblemente sea lo mismo que pase acá, es un desconocimiento del mercado y de los instrumentos, una queja constante respecto a los costos, una idea de complejidad y de inaccesibilidad al mercado. O sea, el mercado, como que el mercado de valores solamente es para las empresas grandes, no para las empresas pequeñas, las pymes, que llamamos nosotros, ni siquiera para los emprendedores. Y nosotros pensamos que sí, que es posible, que también pueden venir. Lo que tenemos que hacer es darle herramientas que no son las mismas, que no necesitan lo mismo las grandes empresas que las pymes. Entonces, una queja recurrente fue que tenemos un marco regulatorio absolutamente fragmentado, muy difícil de entender. Y la verdad que tienen razón, tenemos la ley de mercado de capitales, la ley de fondos comunes de inversión, la ley de fideicomiso, la ley de obligaciones negociables, nuestro propio cuerpo normativo. Y además tenemos criterios interpretativos. ¿Qué son los criterios interpretativos? Bueno, tenemos una norma, no se entiende, o hay una medida del gobierno central, el Ministerio de Economía, que nos pide que los fondos hagan determinadas inversiones o manejen la dispersión de determinada manera y ahí aparecen los criterios interpretativos.
no sé, tenemos más de 100 criterios interpretativos. Entonces, ahí pensamos, en realidad, la regulación puede ser una solución o parte del problema, y realmente es un problema. En Argentina es un problema, o era un problema. Entonces, nos enfocamos a trabajar en eso dentro de lo que nosotros podemos. Porque la ley no está dentro de nuestro alcance. Eso es necesario, obviamente, una actividad legislativa que nosotros no podemos llevar adelante. Pero sí tenemos un marco normativo que tiene 22 secciones, no sé cuántos capítulos, más los criterios interpretativos. Y entonces dijimos, trabajemos sobre eso. Entonces, cuando pensamos en el mercado de capitales, en el desarrollo, generalmente pensamos en más actividad, en más participantes, en más emisores, en más bonos corporativos, en más industrias que hay que financiar, como recién nos hablaba Medardo. Y en realidad, lo que necesitamos nosotros, Argentina, es menos regulación. Estamos sobreregulados. O por lo menos poner orden en esa regulación. Hemos encontrado hasta inconsistencias en nuestra propia normativa. Y bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos prioridades. Me pasaba un poco como decías esta mañana, Pablo, quería pensar en una frase o una figura para representarles cómo nos sentimos nosotros cuando recién entramos. Y se me ocurrió poner esto, que es un simple calecita o carrusel. ¿Por qué? Porque esto tiene movimiento, gira, porque la rueda está girando, porque tenemos un mercado de capitales que funciona. O sea, no nació ayer el mercado de capitales, nosotros tenemos más de 100 años de mercado de capitales. Y desde el año 68 tenemos Comisión Nacional de Valores, o sea, el mercado de capitales existía antes de que apareciera la Comisión Nacional de Valores. Y en general es así. Vienen primero las cosas, los hechos, la innovación, que hablamos toda esta jornada, y después viene la regulación. La calecita puede parecer que siempre estoy en el mismo lugar. Y puede ser, pero igual nos pareció un desafío y la tomamos como un modelo. ¿Y de qué nos ocupamos? De reducir cargas regulatorias, precisamente de los costos que se quejaban nuestros emisores. No estoy hablando de los costos de fiscalización que cobra la Comisión Nacional de Valores. Eso no lo podemos bajar, porque nosotros necesitamos esos costos, porque vivimos de esos costos y si no, nos tenemos que autoabastecer. Pero sí pudimos bajar otros costos, que después se los voy a comentar. Nos ocupamos de regímenes obsoletos, redundantes, de escasa utilización. Descubrimos, a ver, yo vengo del ámbito privado, o sea, del otro lado lo padecía. Entonces hay muchas cosas que dije, no, esto no funcionaba o puede funcionar mejor. El presidente lo mismo, somos dos personas que venimos del ámbito privado. Y lo que hicimos fue ese barrido para ver las cosas que realmente sirven y se pueden quedar. Entonces, lo que hicimos fue repasar todos esos regímenes y estamos trabajando en eso, que después yo les voy a contar en lo que estamos. Prácticas efectivas del mercado, lo que en la realidad pasa. Ejemplo, el plazo de la difusión de las colocaciones, de las emisiones, que eso sé que es de gran interés para ustedes y que tiene una norma reciente, nos ocupamos de eso, y de la operatoria digital, porque todos los trámites se hacían en papel. Qué bueno. En papel. Los expedientes eran bodoques así, no sé, de 200, 300, 500 páginas. Los prospectos, yo no sé por qué los abogados, sí, en realidad sé por qué, porque yo trabajaba en un estudio que facturábamos por hora. Entonces, empezaban los prospectos, porque si uno mira la norma, dice, escriba esto y el otro. Y resulta que parece que nos motivamos y escribíamos un montón. Entonces, los prospectos terminan siendo larguísimos y después, del otro lado, nosotros, la Comisión Nacional de Valores, tenemos que revisar todo eso. Bueno, ahora con la inteligencia artificial se va a facilitar ese proceso. Bueno, seguimos. ¿Cuál fue el enfoque que le aplicamos a esto? Simplificamos muchos procedimientos, muchísimos procedimientos. Esto era, venga,
tráigame el aviso publicado y le ponemos un sello y lo agregamos al expediente. Ah, y no nos olvidemos que yo no sé si sucede acá, que además cómo trabajamos es, el expediente ese se ingresaba en la CNB y paralelamente había que ingresarlo en la Bolsa de Valores, para que la Bolsa de Valores les dé la autorización del listing. Entonces, bueno, eso todavía lo estamos trabajando. No pudimos unificarlo, pero también estamos pensando en unificar el canal y que la revisión se pueda hacer de manera simultánea. Por lo menos las revisiones hoy se hacen de manera simultánea, pero entran por canales diferentes. O sea, ustedes, los usuarios, los emisores, tienen que ir a las dos ventanillas igual. Pero lo estamos trabajando. Se requiere tecnología, se requiere algunos acuerdos con los mercados. Nosotros tenemos 3 mercados. El BIMA, que es el mercado más grande que tenemos en Argentina, que se negocian acciones y bonos corporativos. Tenemos un mercado en Rosario que en su momento se había especializado en productos derivados, opciones, cauciones, que recientemente se fusionó con otro mercado que se dedicaba solamente a títulos públicos. Se fusionaron ellos, los dos tienen mucha tecnología y ahora están abriendo sus paneles y van a incorporar bonos corporativos privados también. Y el tercer mercado es un poco más pequeño y se especializó en pymes. ¿Qué es lo que hace el MAP, Mercado Argentino de Valores? Negocia solamente cheques electrónicos, y también físicos. Esa fue una gran sorpresa, porque trabajé muy recientemente, personalmente, soy abogada y no pierdo el vicio de también revisar y escribir la regulación. Negocian cheques pagarés y facturas electrónicas a través de un sistema que viabiliza BIMA, que es el otro mercado. ¿Okay? Pensamos que con el tiempo esos mercados se van a terminar unificando, 2 por lo menos. Les va a llevar tiempo, pero ya hoy ellos trabajan interconectados con algunos de sus procesos, tienen directores cruzados, con lo cual yo creo que es la tendencia y vamos a llegar a eso. Nosotros ahí somos, ¿cómo se dice?, inmunes, no intervenimos, será lo que ellos decidan y lo que decía el mercado, lo que decían los participantes. Vuelvo a esto, simplificación de procedimientos, regímenes superadores, trabajamos en la eliminación de trámites previos. Esto es un paradigma que después se los amplío, el traslado del control previo al control posterior, lo cual implica además mayor responsabilidad de los administrados. Ok, señores, ustedes quieren venir a nuestra CNB, tener una autorización rápida, se la damos. Pero aumenta su responsabilidad, de todos, del emisor, del organizador, del underwriter, de todos los que participan en el proceso de colocación de una emisión primaria, tienen mayor responsabilidad. Y nuestro control se hace ex post. Ex post es al día siguiente que se hizo la colocación. Mi equipo cambió su modalidad de trabajo. Antes revisaba esos bodoques de papeles y papeles que nos cansamos de imprimir y de escribir los abogados, ahora se revisan después. Igual está cambiando, ya no van a ser 500 hojas o 300 hojas y después les voy a decir por qué. Fortalecimos los estándares de transparencia y protección al inversor y estamos trabajando en una menor fragmentación normativa. Estamos reordenando nuestro texto. Teníamos 2 caminos para hacerlo, esas 1000 páginas que tenemos. Y que no lo hacemos solos, lo hacemos con el mercado. Llamamos a todos los participantes del mercado y los invitamos a participar. 2 caminos, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer consulta pública, lo que implica publicación de 2 días en el boletín oficial, o de llamarlos y sentarlos en una mesa de trabajo. Y nosotros decidimos hacer ese camino. ¿Por qué? Porque el reloj nos apremia. Si seguimos ese proceso, nos lleva más tiempo. Entonces, convocamos a las cámaras de sociedades anónimas, cámaras de agentes de bolsa, la cámara de fondos comunes de inversión, inversores. Diga usted. Si no, me paro ahí. Sí, me lo estaba comiendo. Si no, saca la cintita. ¿Está bien? Okay.
Gracias. Y trabajamos entonces en esa línea con los participantes del mercado, porque la verdad que nosotros solos sentimos que no podíamos. No por no poder por el hecho de no contar con recursos o con las capacidades técnicas, porque la verdad es que cuando llegamos a CNB pudimos comprobar que tenemos muy buenos técnicos. El 98% de nuestros analistas, gerentes, son todos profesionales, abogados, contadores, economistas y alguna que otra especialidad más. Y hay mucha gente que tiene muchos años trabajando en la Comisión Nacional de Valores, lo cual también es un problema en algunos casos, porque esa misma gente que hoy tiene que modernizar, adoptar la innovación en nuestra normativa, hace 10 años, un poco más, en el 2012, cuando se hizo la otra reforma normativa, dictaminaron en un sentido y hoy este directorio les dice, no, nosotros queremos ir por este camino y necesitamos que dictaminen el abogado, el contador, y la verdad que eso es una complejidad. ¿De qué nos ocupamos? Porque en realidad nos ocupamos de todo el texto y de toda la normativa, pero me reía porque recién en el coffee break hablaba con alguien que no sé quién es, pero que estaba al lado del regulador, estaba hablando con mi colega y decía, ya está señor, que preguntaba por los bonos temáticos. Nosotros ya tenemos fondos verdes, dijo. Y nosotros ya los tenemos, y salió en la gestión anterior. Cuando aparecieron los bonos temáticos, también se crearon los fondos fondos con una inversión que pueden invertir en bonos temáticos. Entonces yo le decía al señor, comprenda que el regulador tiene muchas cosas que hacer y tiene que poner prioridades. Y en ese camino nosotros decidimos empezar por la oferta pública primaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Que vengan más emisiones. Y si queremos que vengan más emisiones, tenemos que ocuparnos de la puerta. Si tenemos una puertita así chiquita, queremos que esa puerta sea más amplia. Nos ocupamos del prospecto, revisamos el prospecto. Ese prospecto que llegaba a tener 300 páginas, dijimos, ¿para qué tanta cosa? Revisemos los contenidos del prospecto. Entonces achicamos los prospectos. Los prospectos siguen existiendo, van a seguir existiendo y el que quiera hacerlo lo va a hacer y también, eso les digo, es optativo en algunos regímenes. Reducción del tiempo de difusión. Acá les comento. Hoy en día, una emisión de obligaciones negociables, que son los bonos corporativos, deuda, podría emitirse. Hoy me siento con mi gerente financiero y me dice, necesitamos esto ya, para mañana, tengo un problema de tesorería. ¿Y saben qué? Llaman al abogado, al contador, hacen un papelito, 2 páginas explicando el producto, hacen el aviso de colocación, firmaron con el broker que va a hacer la difusión y lo mandan por un buzón. Si esto salió hoy, ahora, mientras estamos acá, necesita 24 horas de difusión, de publicación. Tiene que salir en simultáneo con el mercado donde se va a listar. Y eso también hicimos una reducción para algunos emisores especiales que también después se los voy a comentar. Entonces, bajamos el tiempo de difusión. Pymes, wow, las pymes son nuestras estrellas, porque queremos que vengan las empresas grandes, pero no vienen. No vienen, tenemos el 1% de nuestra capitalización es en acciones. 1%, no es nada de nuestro mercado, perdón. El resto son todos bonos y mayormente de pymes. Tenemos, obviamente, grandes empresas que son esas que emiten acciones, que también se financian y vienen, como no sé, el caso YPF, que seguramente todos lo habrán escuchado alguna vez. YPF, además de tener acciones en el mercado, se financia obligaciones negociables, también hizo obligaciones negociables etiquetadas y además es emisor frecuente, perdón. Y después revisamos otros valores negociables, porque también las empresas pymes llegan al mercado con esos temores, con esas barreras que les dije al principio. Entonces, lo que hacemos es una campaña de educación, les explicamos, tenemos nuestra gente de emisoras, hay un grupito dentro de emisoras que se ocupa de pymes. ¿Y qué es ocuparse de pymes? Es venir a un evento y explicar
como es la pyme y lo fácil que es ingresar al sistema. Nosotros tenemos varias provincias, hacemos un trabajo federal, mandamos a nuestra gente para que haga una capacitación de financiamiento pyme. Hacemos capacitaciones por Zoom, a pedido o cuando nosotros podemos organizarlas. Piensen que los recursos nuestros son escasos, pero lo hacemos igual. Cambió, ¿sí? Nos ocupamos luego de reorganización societaria. ¿Y por qué nos ocupamos de reorganización societaria? Porque queremos que las empresas que están adentro no se vayan. Porque las empresas son dinámicas también y tienen un montón de movimientos y cada tanto se reorganizan y venir a hacer un trámite con nosotros era una peregrinación. Entonces también les facilitamos la vida. Los fondos comunes de inversión también les dimos un empujoncito. ¿Qué hicimos? Generamos ventanillas automáticas. Le generamos también un sistema de autorización automática. Otros productos PIC son también los fondos, los fideicomisos financieros. Hicimos lo mismo. Y otros productos PIC son algunos fideicomisos especializados, por ejemplo, en infraestructura. Se me ocurre ahora porque estuvimos hablando de electricidad, que tienen alguna especialización y que el gobierno anterior les dio una categoría diferente y que tienen la ventaja de que pueden ser suscriptos por nuestro ANSES. ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social, que es nuestro principal inversor institucional. Gracias. ¿Qué más hicimos? Incorporamos los PESAP, los proveedores de servicios de activos virtuales. Eso no fue, les voy a ser honesta, no fue porque nosotros éramos unos genios que estábamos innovando y que queríamos estar en el top de los top. No. Resulta que vino el GAFI a hacernos la inspección in situ en marzo del 2024. Nosotros habíamos asumido el 2 de enero. ¿Okay? Ya sabíamos de qué se trataba esto de los PCABs, lo de la tokenización. Ya todo eso lo veníamos escuchando porque uno de los primeros que nos vino a golpear la puerta fue la Cámara FinTech. Y a decirnos, tenemos los PCABs que quieren una regulación, queremos hacer tokenización, ¿por qué la tokenización no está en el mercado? Bueno, nos vamos a ocupar, pero nosotros tenemos otra agenda. Primero queremos que las empresas que están se queden y tengan la vida más fácil. Y las que no están, que vengan. Lo que les dije, por eso pusimos ese orden de prioridades. Pero resulta que el GAFI nos dijo que si no modificábamos nuestra ley de lavado de dinero, le llamamos nosotros, íbamos a caer en la lista negra. Obviamente, entre gallos y medianoche se publicó la nueva ley el día 15 de marzo del 2024. Y como siempre sucede, nos asignaron esa tarea, obviamente, sin recursos, sin presupuestos. Eso sucede en general a los reguladores. Así que tuvimos que incorporar a los PCABs. ¿Qué obligación nos imponía esa ley? La de crear un registro. Así que tuvimos que crear un registro. Todo eso sucedió en 15 días, porque el 30 de marzo tenía que estar operativo el registro. Ese fue maratónico. Un trabajo que se hizo con ayuda de los privados. Nosotros hablamos con los privados. Ellos no escriben la regulación. Mi jefe decía, el presidente, desde el primer día, en las primeras reuniones que tuvimos, me acuerdo que decía, bueno, nosotros los escuchamos, tratamos de entender y después regulamos. Lo que regulamos les puede caer antipático, porque en definitiva somos el regulador. Pero bueno, es lo que hicimos. Y tokenización, eso sí vino de la mano de la innovación y es una necesidad, es algo que pidió el mercado, como les dije. La Cámara FinTech se acercó, lo pidió y lo incorporamos. Nosotros hicimos una tokenización no nativa. Todo el mundo tokeniza todo. RWA, todo el mundo puede tokenizar, no sé, micrófonos, mesas, lo que quieran. Pero eso no viene a la Comisión Nacional de Valores. Solo viene a la Comisión Nacional de Valores cuando el producto tokenizado es un título de valor. Ahí es nuestra competencia. Con lo demás no nos metemos. A veces hay zonas grises, ya estamos teniendo cuestiones que tenemos que analizar, hay denuncias,
Hay estafas, como pasa en todo el mundo, y nosotros nos vemos ahí con el desafío de entender si ese producto tokenizado es o no es un título valor, y en ese caso si tenemos o no competencia. Lo que hicimos básicamente para los PCABs y la tokenización es reglas claras e incorporarlo al mercado. ¿Por qué? Esto fue un dilema muy importante en nuestro mercado, porque el mercado tradicional, los mercados, me estoy refiriendo al equivalente de la Bolsa Boliviana de Valores, porque allá las bolsas hacen otra tarea, no se ocupan de la negociación. Los mercados pensaban que si incorporaban la tokenización, ¿cuál iba a ser su rol? No podían hacer nada. Esa es una de las razones por las cuales tokenizamos de esa manera, y porque tenemos una limitación, que es la ley. Nosotros no tenemos una ley cripto. Así que dentro de lo que tenemos, hicimos lo que pudimos. Pero tenemos tokenización de securities. Eliminar un trámite puede parecer menor, pero cuando ese trámite se repite reiterativamente, la verdad es que para los emisores es una complejidad enorme. Les mencionaba hace un rato los regímenes. No sé, teníamos casi 15 regímenes. ¿Qué quiere decir los regímenes? Son las normativas que se utilizaba para ingresar al mercado de capitales, para solicitar la oferta pública. Y no les dije, ¿por qué es importante la solicitud y la autorización de la oferta pública en Argentina? Porque el que se financia en el mercado de capitales tiene exenciones impositivas, tanto las empresas emisoras como los inversores, con lo cual es muy importante. ¿Y por qué se los digo? Porque en los procedimientos automáticos lo que nosotros dijimos es, ok, señor, usted cumpliendo 3 requisitos tiene la autorización automática que le concede la Comisión Nacional de Valores y la potencialidad de tener los beneficios impositivos que usted está buscando. Pero, señor, si de los 3 requisitos, que son muy poquitos, usted no cumplió alguno, después yo no le voy a hacer un dictamen que diga tiene oferta pública. Porque ese dictamen es el que se manda a la FIP, ARCA se llama ahora, que es nuestra organismo de recaudación fiscal. Entonces, es importante esto de los regímenes. Nos ocupamos también del régimen de los valores de corto plazo, que son los que les mencioné, que se negocian en el MAB. Las facturas, los pagarés y los cheques. ¿Qué hicimos? Esos son valores, en realidad no son el típico título valor. El título valor que todos conocemos, ¿cuál es? El que se emite en masa, que son iguales, que son fungibles, intercambiables, que podemos negociarlos a través de un mercado o directamente. Esto no. Esto es un valor que se emite por única vez, que sabemos que tiene un solo librador, que no es fraccionable. ¿Qué hicimos? En la norma le dimos el estatus jurídico que realmente entendemos nosotros que tiene. ¿Qué es el estatus jurídico que dicen los abogados especialistas en derecho comercial? No lo digo yo. Esto no es el título valor, pero sí tiene oferta pública porque se lo da una ley. La ley de financiamiento productivo es una ley especial, una de las que no les nombré, de nuestro fragmentado cuerpo legislativo, que les da la autorización de oferta pública. ¿Por qué? Porque se emitió en una época donde se le dio mucho impulso a las pymes. Y eso se mantiene. Lo que hicimos nosotros es decir, bueno, no es el título valor estándar, es diferente. Es un título de única emisión y se negocia diferente. Y lo que hicimos fue aclarar esa normativa, que era larga y que se les pedía a los libradores, que no son emisores, a los libradores se les pedían requisitos que se les pide a un emisor empresa, que no tienen nada que ver. No se le puede pedir a un emisor de un cheque un prospecto, por darles un ejemplo. No se le puede pedir una calificación de riesgo, pues si no nadie va a ir a negociar esto. Y la verdad es que este mercado es grande, para Argentina es grande. Entonces, bueno, acomodamos esa normativa. El emisor frecuente para acciones. Bueno, el emisor frecuente ya existía, no es que nosotros lo inventamos, lo creamos, no. Ya existía y tenía un buen resultado, pero había un emisor frecuente.
lo que hicimos nosotros fue cambiar un poquito ese régimen que dio la posibilidad. Preguntaba hoy, ¿cuántos emisores frecuentes tenemos ya? Tenemos 16. Después les digo cuáles son los requisitos para ser emisor frecuente. Revisamos el régimen de cooperativas con fines productivos. Unificamos el régimen PYME porque teníamos muchas normas de pymes. Tenemos un régimen de pyme garantizada. Y también nos ocupamos de las entidades de garantías. Las entidades de garantías son una creación genial que se llaman, son empresas privadas con objeto específico que se llaman SGRs, Sociedades de Garantía Recíproca, donde las empresas emisoras que quieren conseguir un aval o una garantía hacen un aporte como socios y en base a eso y otros requisitos más consiguen los avales o las garantías para sus productos. Esas entidades de garantías están registradas en el Ministerio de Producción, o sea, en otro organismo público. Y además están registradas en el Banco Central. Y además estaban registradas en la Comisión Nacional de Valores. Y encima la Comisión Nacional de Valores le pedía que presenten balances, listas de autoridades, etc. No, señores. Dijimos, ¿qué tenemos que ver nosotros con las entidades de garantía? ¿Qué me interesa a mí? Que la entidad de garantía emita una buena garantía para este producto y para este emisor que viene al mercado de capitales. Pero la responsabilidad tampoco tiene que ser nuestra. Bueno, armemos un enlace, una conexión, una comunicación con el organismo de control realmente de las SGR. Bueno, hicimos eso. Muy agradecidas las entidades de garantías y las pymes también. Las pymes también. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Las entidades de garantías tenían 3 regímenes de informativos. Una locura. Y nosotros más trabajo. Así que eso desapareció. Estas son las simplificaciones operativas más relevantes, que es un poco lo que les venía contando. Se eliminaron muchos trámites, como por ejemplo el cambio de denominación social y el cambio de sede social de las empresas emisoras. A ver, estos 2 trámites están regulados por la Ley de Sociedades en Argentina. ¿Qué tienen que venir a hacer a la Comisión Nacional de Valores los emisores? ¿Qué tienen que venir a hacer? Venir a informarme. Fui a la Inspección General de Justicia, que es el organismo que se ocupa de las empresas emisoras, inscribí, o sea, mi asamblea decidió el cambio de denominación social o el directorio, según lo que diga el estatuto, nos vamos a mudar, va, hace el trámite en su registro y se acabó. Me lo manda como una información relevante y ya está. Y nosotros descargamos el trabajo de nuestra gente. Otras supresiones. Exigencia de estatuto inscripto previo al ingreso. Esto es importante. Esto es ampliar la puerta de entrada. ¿Por qué? Parece una pavada. Pero antes me pedían la autorización. Las empresas emisoras, le hablo, para emitir acciones. Las estábamos echando. ¿Por qué? Venían y me decían, quiero ingresar al régimen de oferta pública. Ah, ok, a ver, tráigame el estatuto. Venían con 8 notarizaciones de su estatuto original y todas las reformas. Entonces yo decía, ah, no, esto tiene que estar inscripto en la IGJ y además necesita un texto ordenado. Bueno, ¿qué hicimos? Vamos a tomar por válido esas 8 papeletas que ya tienen. Mientras tanto, vaya y haga el trámite, pero yo no se lo voy a frenar. Venga, señor. Después, si usted no me cumple, veremos qué hacemos. A lo mejor lo mandamos a investigaciones y le hacemos un sumario y por ahí le aplicamos una multa, no lo sé. Pero mientras tanto, viene, emite y empieza a mover la rueda o la calecita. Publicación anticipada de hechos relevantes en las asambleas. A ver, ustedes que son parte de sociedades y que hacen asambleas autoconvocadas, bueno, tienen una necesidad. Se junta el directorio de la bolsa, los accionistas de la bolsa, tratan su cuestión y después informan. No, nosotros antes les decíamos, usted no puede hacer su asamblea si no viene y me presenta el hecho relevante por mi autopista de información financiera. Bueno, dijimos no, si es autoconvocada, estamos hablando de una asamblea ordinaria o que tienen tiempo para organizarla, que ya tienen su orden del día armado, bueno, la informan con anticipación, pero si es una autoconvocada, le sacamos el requisito. Porque además, ¿cuál es el problema que trae esto de pedirles los hechos relevantes y los tiempos que tienen para presentar? El problema es que después
terminamos sancionándolos por una falta administrativa que no tiene sentido y que implica además una carga administrativa para todos el organismo. Pero bueno, si incumplen lo que tienen que cumplir, ahí tendrán más problemas. Les estamos relevando algunas cuestiones. Ampliación de plazos y facultades de delegación y subdelegación. Bueno, cuando venía una sociedad que quería ingresar al régimen de oferta pública, no podía ingresar si no firmaba Hugo. Ah, porque Hugo es el presidente. Pero si resulta que Hugo, mismo en la asamblea, delegó la firma en Pablo. ¿Por qué yo, CNB, no le voy a tomar quién soy yo para decir que no tiene la autoridad suficiente esa asamblea o ese directorio para la delegación? Son pequeñas cosas, pero que a ustedes, los emisores, les sacaba mucho tiempo. Ah, y esto es genial, los días de nota. Los días de nota no sé si acá existen. Capaz que allá el colega sabe, los abogados, días de nota son los días que los abogados teníamos o tenemos obligación de ir al juzgado precisamente a tomar nota. Esto es algo arcaico. ¿Por qué? Se hacía cuando los expedientes eran en papel y el abogado no tenía otra forma de enterarse de las notificaciones o de las resoluciones de juzgado, sino iba al juzgado y tomaba nota precisamente. Lo que tenía que hacer era revisar el expediente y decir, ok, ahora uno iba al juzgado, no había ninguna resolución nueva y había un libro que tenemos que firmar y decir, tomé nota. ¿De qué? De nada. Y nosotros como CNB teníamos día de nota. Y encima, bueno, ya tenemos todos los expedientes digitales, así que no tiene ningún sentido. Estados contables, plazos. En estados contables, acá es lo mismo. Teníamos una norma que cerraba la puerta, ni siquiera teníamos una puerta angosta. ¿Por qué? Un emisor de cualquiera de los regímenes, para ingresar al régimen de oferta pública, necesitaba tener un estado contable que tuviera una antigüedad menor a los 3 meses. Ahora, no sé cómo será acá, pero bajo la ley de sociedades, las sociedades tienen que tener una asamblea anual obligatoria en la cual se aprueban sus balances. Generalmente las empresas lo hacen los cierres de balance 31 de diciembre y tienen plazo para tratarlos en sus asambleas hasta abril. Saquen la cuenta. Diciembre, abril. Ya pasaron 4 meses. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas emisoras, deseosas de ingresar, tenían que generar un estado contable especial. Y ahora les cuento acá una anécdota que también la compartí ayer, no me acuerdo con quién. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas nos iba a odiar. Si le decíamos, vamos a cambiar esto. ¿Por qué? Porque, obviamente, nosotros pedíamos unos estados contables especiales que tenían que venir auditados con el sellito y que eso también paga un canon, un fee, no sé. Bueno, entonces nos sentamos con los contadores y les contamos nuestra problemática. Miren, tenemos esto. Y los comprometimos. Dijimos, ¿ustedes quieren que Argentina se mueva? ¿Ustedes quieren que el mercado de capitales crezca? Aunque ustedes cobren un poquito menos, recauden un poquito menos. Y afortunadamente nos dijeron que sí. Ya estamos íntimos con el Consejo de Profesionales, colaboramos muchísimo con ellos. Bueno, eso se cambió. Entonces hoy, si una empresa cerró su estado contable, la aprobó en abril, puede venir perfectamente y presentarse. Pero, ¿10 minutos? Ok. Entonces, estamos ampliando, ensanchando esa puerta que queremos. Y generamos lo que llamamos supuestos de silencio positivo. Esto no fue una creación nuestra, esto fue algo que cascadeó para que se den una idea. Digamos, esto tiene que ver, viene del Poder Ejecutivo, es la mentalidad que tiene hoy nuestro presidente, que ha creado inclusive un ministerio de desregulación. Entonces, nosotros somos reguladores en un momento de desregulación en Argentina. Les aseguro que no es fácil, porque cada norma que emitimos, tenemos miedo que nos llamen y nos corten la cabeza. Entonces, estos supuestos de silencio positivo fue una revisión que tuvimos que hacer en todas nuestras normas y generar trámites donde, si nosotros como administración pública no nos expedimos, se da por aprobado. Digamos, el requirente puede avanzar.
Bueno, otra cosa que les pedíamos era que las empresas tengan 3 ejercicios contables comparados. O sea, les estamos pidiendo antigüedad, o sea, que exista hace más de 3 años o que tenga los papeles ordenados, porque ustedes saben que ingresar al régimen de oferta pública implica un orden. Bajamos algunas auditorías, quiero decir, bajamos, no es que no las hacemos, lo que pedimos son auditorías limitadas, no como en los estados contables que tienen que tener una revisión full. Y otra de las cosas que eximimos la presentación de los estados financieros durante la tramitación, que ya se los dije, para salir al mercado. Eliminamos los prospectos resumidos y otros requisitos obsoletos. Nosotros teníamos el prospecto y después estaba regulado también el prospecto resumido. O sea, como el prospecto se había hecho tan largo, decía, bueno, hagan uno resumido. Entonces, había que revisar las dos cosas. Sacamos el prospecto resumido y les dijimos, no, revisemos la estructura del prospecto, además, y achicamos esa estructura de prospecto. Esto me lo voy a saltear porque me parece que no me va a alcanzar el tiempo. Les bajamos los requisitos de información sobre beneficiarios finales, eso siempre respetando la normativa de lavado, pero se bajaron esos requisitos. Tomamos los dividendos en acciones y otras acciones liberadas sin informe de contador, que tiene que ver con estas cosas que yo le venía diciendo, que consensuamos con el Consejo de Profesionales. Y esto es la modernización de los procedimientos. Me encantaría poder decirles que aplicamos inteligencia artificial a todo, pero les estaría mintiendo, que existe el proyecto, existe, pero no lo estamos haciendo. No es que no tengamos presupuesto, lo que no tenemos es recurso humano, así como se escucha. Recurso humano porque tengo sueldos tan bajos que mis recursos, especialmente los tecnológicos, migran, cruzan a la vereda de enfrente y yo me quedo sin gente. Tengo muy poca gente, mucha rotación. Entonces, lo que usamos es el TAD. El TAD es una plataforma de trámites a distancia que puso a disposición el gobierno para todos los trámites que se hacen en administración pública, que nosotros no lo teníamos. Lo tuvimos que implementar porque es obligatorio, o sea, lo tenemos que usar. Y lo que estamos haciendo es sacándole jugo a eso. Y eso que dice uso intensivo de la IF. La IF es nuestra plataforma que se llama Autopista de Información Financiera. Esa plataforma es el canal de ingreso de toda la información relevante de tanto emisores como participantes. Y tiene, digamos, una parte de información que se publica y lo que desarrollamos ahora es información que queda solamente para CNB, para nuestro análisis. Antes, increíblemente, todo se publicaba, lo cual nos limitaba. Lo que hicimos es un desarrollo para que decir, bueno, tenemos más información que necesitamos nosotros y la analizamos nosotros sin publicarla. Regímenes. Esto creo que les iba a interesar. En los regímenes, ¿qué utilizamos? Una nueva ecuación. Tuvimos que encontrar el equilibrio entre la velocidad de las autorizaciones y la transparencia, porque no podemos bajarle los requisitos informativos a los inversores. Entonces, les damos velocidad mediante el TAD, mediante este proceso de decir, señor, usted ingresó, cumplió este checklist, ingresa al régimen de oferta pública. Yo reviso después, con lo que ya les dije, mayor responsabilidad informativa de todos los participantes. Y este cuadro les representa 3 regímenes. El régimen de bajo impacto, mediano impacto y el régimen PYME de Comisión Nacional de Valores. El de bajo impacto, a ver, les cuento que esto nosotros lo hicimos con cierto temor, pero ya lo estamos probando. Lo lanzamos creo que en noviembre del año pasado, lo estamos probando y tiene un éxito absoluto. Los montos están expresados en UVA, les pido disculpas. La UVA es una unidad de medida que difunde el Banco Central. Y 1 millón de UVA equivale más o menos a $1.200.000, así groseramente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas emisoras que quieren hacer una emisión de bonos corporativos, obligaciones negociables, le llamamos nosotros, por hasta 1 millón de UVAs, puede venir. ¿A qué público puede venir sin prospecto? ¿Y a qué público tiene que destinar esos títulos? Solo los calificados, hasta 1 millón, ¿ok? Pero, como siempre estamos hablando de pymes,
las empresas grandes no vienen por este régimen, van por el régimen general, con los prospectos, con la autorización previa, etc. Acá podemos llegar hasta 20 millones si la emisión es garantizada. Por eso les hablé antes de las SGRs o de las empresas que avalan esto. Después tenemos el de mediano impacto, que en este caso el prospecto es obligatorio y también se requieren los balances anuales, que acá no se piden al momento de ingreso. Una vez que ingresé, o sea, yo hoy difundo, terminamos el día, hacemos el book building, adjudicamos, suscribimos, pagamos, etcétera, ya estoy en el régimen de oferta pública. Mañana mi equipo está revisando toda la documentación que presentaron. En esto han generado, este sector, digamos, generó otros tipos de documentos. Curiosamente, nosotros no le pedimos el prospecto y traen un prospecto. No, señores, les dijimos que no traigan prospecto. Vienen igual con prospecto. Entonces ahora, el miércoles, ayer, sacamos una norma incorporando los documentos de comercialización o de difusión, porque los traen y son los que nosotros revisamos, porque si me traen, lo tengo que revisar. En el de mediano impacto, nos jugamos un poquito más, 15 millones de UVA, destinados a inversores calificados. Acá sí necesito prospecto, pero no los reviso antes, siempre los reviso después. Y ahí, en ese prospecto, sí le estoy pidiendo balances anuales. El último balance que tenga, no le pido uno con validez 3 meses, 6 meses, no importa. Y el régimen PYME CNB es un régimen que subsiste a partir de los 19 millones. Está destinado a inversores calificados exclusivamente. Esto tiene un prospecto simplificado, presentan balances anuales y trimestrales. Esto es lo que quedó de la Ley de Financiamiento Productivo y nos parece que funciona bien. Siguen, y hay empresas que eligen venir por ese lugar. ¿Por qué eligen venir por ahí? Si nosotros decimos, no traiga el prospecto, por el tema de la responsabilidad, porque quieren menos responsabilidad. Y acá les pusimos una notita que los inversores calificados son sujetos que tienen inversiones en valores negociables superiores a 350.000 UVAs o idóneos registrados. Los idóneos son las personas que se han capacitado para hacer asesoramiento en tema de mercado de capitales y que están vinculados mediante un contrato a los brokers. Y 350.000 UVAs son $400.000. Así, a grosso modo. Este es un caso. No me pusieron el nombre, curiosamente, pero es un caso exitoso. Una buena pyme garantizada que decidió ir por el régimen de bajo impacto. Bueno, esto después lo leen porque seguramente les van a hacer llegar los slides. Pero lo importante de esto es que estos señores que necesitaban $500.000, tuvieron oferta por $907.000. O sea, que tuvieron una sobreoferta de 81,41%. Fue la primera emisión esta. Y desde entonces hasta ahora llevamos 50. O sea, el sistema funciona. Y lo que tiene que funcionar ahora es nuestra parte, la del supervisor, mi equipo, en la revisión de todas estas documentaciones y que se cumplan los requisitos. Esto ya se los dije. ¿Quiénes pueden ser emisores frecuentes? Que es algo que sé que a todos les interesa. Ya existía, les dije, el emisor frecuente. Son para nosotros aquellos emisores que tienen una trayectoria y que cumplieron con todos los requisitos de transparencia. Tienen que tener historial reciente en el mercado, al menos 2 emisiones realizadas en los últimos 24 meses y como mínimo 2 años de permanencia en la oferta pública. ¿Qué se les pide? Información completa y actualizada en la autopista de información financiera, cumplimiento regulatorio continuo, sin incumplimientos financieros y sin procesos concursales. Tiene que tener una ficha impecable. Pasamos de tener 1 a 16, desde que cambiamos la norma. O sea, cuando les digo, no es que vinieron y se escribieron 16, vinieron y se escribieron 16, pero ya emitieron, o sea, la norma está funcionando. ¿Y qué pasa? Estos en general son grandes empresas. Tenemos algunas pymes,
Tenemos algunas pymes también en ese listado. Bueno, que permite ser emisor frecuente, una autorización por un monto global, que se hace una sola vez, y las emisiones sucesivas dentro de ese límite sin pedir una autorización, sin tener que venir recurrentemente. Les había mencionado antes respecto a las reglas para la colocación. ¿Cuál es el objeto de la difusión de una emisión o de una colocación nueva? Que todo el mercado cuente con información completa, eficiente, antes de realizar la inversión. ¿Qué comprobamos? Que la realidad es que teníamos un periodo de difusión de 10 días y nadie hacía las cosas en 10 días. Todos las hacían el último día. Vino al mercado, digo, usuarios, y nos dijeron, che, ¿por qué no bajan el tiempo de difusión? Porque la verdad que no tiene sentido, publicamos las cosas hoy, después vienen las conversaciones, se tienen igual, no nos sirve esto. Bueno, lo revisamos, nos parece que no hay riesgo en la medida que se cumpla con la difusión de la información que corresponde, entonces les bajamos ese plazo y hoy estamos en mismo día de publicación del prospecto o de suplemento, porque nosotros también tenemos programas, que yo no se los mencioné. O sea, los programas son un paraguas. Se pide la autorización por el programa y después tengo un trámite bastante automatizado también para emitir series bajo ese programa. Entonces ahí, si se publica la información tanto en la CNB, en nuestra autopista, como en el mercado donde van a listar los títulos en el mismo día, pueden salir perfectamente en 24 horas literal. Y además, si se trata de un emisor frecuente, ese día hábil se reduce a 5 horas. Las 5 horas las computamos si se publicó antes de las 10 de la mañana. Si fuera más tarde, tendrá que publicar por un rato más. Al final del día, ¿qué es lo que realmente protege al inversor? ¿La cantidad de regulación o la información que le damos? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Y es lo que estamos haciendo permanentemente. Nos estamos preguntando a dónde vamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, el por qué lo hacemos. ¿Qué nos pasa? Cada vez que nos juntamos con nuestros funcionarios, con nuestra línea, y le preguntamos, che, ¿por qué hacen esto? Porque leemos los considerandos de las resoluciones y no encontramos la explicación. No sé, se hace así. Siempre se hizo así. Bueno, te desafío. A ver, cambiémoslo, hagámoslo así o hagámoslo así. Y salen estas cosas, creo que buenas. Crowdfunding. Ya existía en Argentina a partir de la ley de financiamiento productivo, que se las mencioné hace un rato, que se le dio un impulso enorme, creo que es del 2018, a las pymes. Ya existía esta figura de crowdfunding, pero tenía que hacerse a través de unas plataformas especiales que están registradas en el Banco Central y que realmente no funcionó. Y no funcionó por una cuestión normativa, precisamente. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Bueno, esto también es típico del mercado de capitales. ¿Por qué se tiene que ir para el Banco Central y hacerse fuera de este ámbito? Nos lo vinieron a pedir esto. Entonces decidimos ampliar nuestro régimen de bajo impacto, que ya se los mencioné antes, y incorporamos esta figura que es el crowdfunding. ¿Qué permite esto? La participación de inversores no calificados. No hay límite para la cantidad de participantes. Puedo buscar un financiamiento enorme, pero cuidamos al inversor. ¿Por qué? Porque le pusimos topes en las inversiones. O sea, nosotros decimos al pequeño inversor lo llamamos Doña Rosa. No me digan por qué, ya se le decía así. Entonces, Doña Rosa puede venir e invertir 3.000 UVA, que son, vamos a decir, $3.500. Puede venir e invertir $3.500. Y si Doña Rosa quiere seguir invirtiendo en crowdfunding, que puede ser, me imagino, una pyme, me imagino un emprendimiento, algo mucho más pequeño, porque no tiene mayores requisitos, que Doña Rosa puede invertir hasta en 3 proyectos. Pero después vienen otros tipos de inversores que inviertan lo que quieran. Yo me ocupo del pequeño inversor. Los grandes se tienen que empezar a cuidar solos. Ese es un poco el cambio de paradigma también para nosotros. Esto se lo acabo de decir. Ojo que todos esos pequeños inversores igual tienen que cumplir con las normas antilavado, Know Your Client, todo eso existe. Lo va a tener que hacer el que se ocupe de hacer la convocatoria. ¿Qué se viene?
profundizar estos sistemas de autorización automática y para nosotros reforzar nuestros equipos que hacen la supervisión. Estamos revisando todo el régimen de transparencia, toda la información que publicamos en nuestra autopista de información financiera. Estamos trabajando con ETF, los ETF que son un producto que para nosotros es un poco sofisticado, pero el mercado lo pide. Y lo que vimos es, además, que nosotros tenemos que regular para todos, no regulo para un solo sector. Entonces queremos emparejar la cancha. Para eso dijimos, los ETF pueden ser emitidos a través de fideicomisos financieros o de las, creo que ustedes llaman gestoras, son las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión. Y ahora nos empezamos a ocupar de los agentes de bolsa. ALICs lo llamamos nosotros. ¿Cómo nos empezamos a ocupar? Los ALICs tenían un régimen, simplemente un requisito patrimonial y dos requisitos muy fáciles, diría yo, que es el requisito patrimonial, responsabilidad, monitorea permanentemente, tienen la obligación de información, pero tienen que mantenerlo todo el tiempo. Pero hay algunas cuestiones que suceden en esos agentes de bolsa que, por ejemplo, financian a sus clientes. O toman préstamos de sus clientes. Se apalancan en sus propias operaciones con fondos de los clientes. ¿Y qué pasa? Yo, cliente, no estoy enterada de qué están haciendo con mis bonos. Toman mis bonos y hacen sus operaciones. Entonces, lo que dijimos es, vos querés prestar o querés tomar prestado, ni un problema, seguí haciéndolo. Vamos a revisar la norma. Y por el momento lo que estamos haciendo es generamos un régimen informativo, estamos buscando información para ver dónde estamos parados. No podemos hacer una norma si no sabemos dónde estamos parados. Entonces, queremos ver cuál es el estado realmente, cuál es el apalancamiento que realmente tienen, y ahí haremos una norma y les daremos un plazo para ajustarse. Nos vamos a ocupar también de indicadores. No tenían indicadores. En Argentina los bancos sí tienen indicadores de liquidez, solvencia y unos cuantos más. Entonces, estamos trabajando seriamente en esos indicadores. Sabemos que los agentes de bolsa, los ALICs, no son bancos y la actividad no es bancaria. Entonces, esos indicadores serán diferentes. Pero, ya les digo, nos vamos a ocupar de eso también. ¿Qué más? Hacia adelante vamos a profundizar esta agenda. Más automatización, más simplificación, más integración normativa, más innovación. El objetivo siempre es el mismo que tienen ustedes, es desarrollar un mercado más profundo. Y yo les decía que empecé con una calecita. Acá sigo dando vueltas, pero lo que queremos es tener una visión más amplia. Y eso es lo que nos da este carrusel, el London Eye, una visión más a largo plazo, podemos ver diferentes las cosas. Y a lo mejor, no sé, el año que viene nos encontramos y no será una calecita, por ahí es un avión o un cohete, no sé, pero me parecía demasiado presuntuoso decirles eso. Insisto, estas son las soluciones que están dando resultado en Argentina. No necesariamente será la receta para ustedes, pero pueden tomar ideas, pueden adaptarlas y bueno, ojalá que les vaya muy bien. Nada más.